olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Y como les hemos anunciado, ha llegado el momento de iniciar nuestra conversación con María Corina Machado. Como ustedes saben, María Corina Machado ya está en pantalla de FTV. Ella es la coordinadora nacional de Vente Venezuela, además amiga de esta casa, y nos complace poder conversar con ella, sobre todo por la cantidad de acontecimientos que se han venido generando en los últimos días en Venezuela, acontecimientos que de alguna manera María Corina ya había previsto y lo había advertido, y aunque sé que es muy odioso tener que decir yo se los dije, pues María Corina se los dijo. Y vamos a conversar con ella un poco para ver qué nos espera, cuál es la lectura que ella tiene de este panorama que se ve en Venezuela. Además, hoy un día en el que le dan hasta hoy a los partidos para que se inscriban para unas elecciones municipales que no entendemos. Bienvenida, María Corina, qué gusto tenerte en el programa como siempre, un placer poder conversar contigo y bueno, he tratado de resumir muy brevemente lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que ha sido tu postura, pero me gustaría que compartieras tu lectura con la audiencia. Bueno, queridos Carlos y Carla, de verdad que para mí es una enorme oportunidad poder conversar con ustedes y a través suyo con miles y miles y miles de venezolanos en el mundo entero, a pesar de la distancia, están muy cerca de lo que ocurre en nuestro país. Y yo sí creo que los últimos acontecimientos, si algo ha logrado, es a dejar muy clara al mundo la situación y la actitud de una narcodictadura que está dispuesta a llevarse todo por delante en un país donde el hambre, Carlos, está sumergiendo nuestra nación en la absoluta ingobernabilidad, donde ya simplemente la situación no da más y donde cada día escuchamos nuevos testimonios desgarradores de venezolanos huyendo despavoridos por la frontera, ver esos muchachitos a pie con una mochilita a cuestas, simplemente buscando comida, seguridad, un futuro. Y cómo dentro del país se afianza la entrega total. Esta es una gente que ha entregado el oro, las refinerías, hasta el territorio propiamente dicho. Entonces, frente a esto no hay otra opción que aglutinar todas las fuerzas, que somos una gigantesca mayoría y que hemos logrado además que el mundo pase de la indiferencia y la retórica a la acción en un solo propósito, y es la salida de Maduro y las mafias del poder antes que nada. Nada nos debe desviar de ese mandato del 16 de julio, que fue muy claro. Esta gente se tiene que ir para parar el hambre, para parar la violencia y para iniciar un proceso de reconstrucción. Todas estas iniciativas y estos eventos, desde el fraudulento diálogo de República Dominicana hasta estos mal llamadas elecciones, porque no son elecciones, son ejercicios militares, lo que buscan es darle tiempo, oxígeno al régimen y desviar y confundir a las fuerzas democráticas y al mundo que está hoy con nosotros. María Corina, en medio de todo este maremángum de cosas que desde el 15 de octubre hasta el día de hoy han pasado, ya esta mañana el Partido Primero Justicia decía que no se va a inscribir en esta convocatoria a esta charada electoral de diciembre. Pero lo que nos dejó el 15 de octubre habla de una unidad muy maltratada, de una unidad muy fracturada, y más allá de señalar culpable o de decir es fulano o es sutano, yo creo que lo que el país espera, el país depura solo, a mi juicio, y no quiero opinar por ti, el país depura solo, pero hay que de alguna manera reconstruir el camino. ¿Cuál es la estrategia o cuál es la visión que tiene María Corina de esa reconstrucción del camino? Porque el objetivo es uno solo y es salir de la dictadura. Sí, eso es muy importante lo que tú estás diciendo. En primer lugar, como bien dices, este no es un tema de acusaciones individuales. O sea, yo creo que Venezuela está harta de esa política, tanto como está harta de la política de cogollos y de oscurantismo. Es un momento de hablar con la verdad, aunque sea dura. Y yo sé que durante estos años, muchas veces cuando hemos insistido en el carácter dictatorial del régimen, en decir que es un Estado mafioso, que es una organización criminal, o sea, es duro procesar y asumir eso, Carlos, por las consecuencias que eso tiene a nivel personal, familiar, organizacional. Entonces, siempre ha sido más fácil decir, no, vamos a ignorar esa realidad y creer que con simple voluntarismo y buenas intenciones se va a enfrentar y derrotar la dictadura. Ya ha quedado claro que no. Esta gente son criminales que están conscientes de los delitos que han cometido. Lo que yo sí creo, Carlos, es que no se puede caer en ese chantaje, que el debate entre las dos rutas, entre las dos visiones, es contrario
a la unidad de las fuerzas democráticas. Todo lo contrario, todo lo contrario. Hay que poner muy claro cuáles son esas dos rutas. Y en función de eso, unificar al país en esa dirección que tú dices. Primero lo primero la salida de la dictadura y sus mafias. Entonces, las dos rutas están claras por delante. Hay quienes piensan que no tenemos fuerza para enfrentar la narcodictadura y que por lo tanto hay que aceptar, digamos, las migajas que el régimen ofrece, aunque sean ficticias, aunque sean, digamos, efímeras, como fue el caso de estas elecciones o llamadas elecciones a gobernadores. Como lo es, insisto, este fraudulento diálogo en República Dominicana que sigue ocurriendo, porque en estas horas han habido reuniones y se han hecho de espalda al país, y eso es muy grave. Entonces, eso es una ruta que en mi opinión es la que le ha convenido a la dictadura, porque va ganando tiempo y usa el tiempo para asfixiar nuestra fuerza e ir sometiendo al país. La otra ruta es la ruta del 16 de julio, y es una ruta que implica el desconocimiento total de la dictadura, el desconocimiento total de la constituyente y, desde luego, aglutinar estas fuerzas para enfrentar desde la perspectiva cívica, institucional e internacional a Maduro y a su régimen y hacerle entender que su mejor opción es irse. ¿Eso qué implica? ¿Qué requiere? Bueno, una conducción política muy amplia, que incluya a todos los sectores del país y que no se desvíe de esa ruta. Eso es lo que nos ha faltado y eso es lo que hoy como primer paso tenemos que construir. ¿No es eso quizá un poco cuesta arriba, tomando en cuenta que el régimen ha jugado muy bien sus piezas, porque es un régimen tramposo, porque es un régimen además que tiene un libreto muy bien elaborado en La Habana, en el que le propina al pueblo desengaños, desencantos, pone a pelear a la oposición, lo pone a perder su credibilidad en el voto? Obviamente no tenemos credibilidad en las instituciones. Entonces, cuando ustedes, los dirigentes, llaman a la sociedad, vamos a combatir el régimen, consiguen a un pueblo desgastado, desencantado e incluso hasta resignado en algunos casos. Fíjate, Carlos, yo estaba en estos días recorriendo varios estados del país y esta semana arranco hacia Oriente nuevamente. Y yo pensé que después del 15 de octubre el desengaño, como tú dices, había sido tan duro que podía encontrar una Venezuela muy golpeada. Y yo he encontrado un pueblo con el espíritu intacto, pero eso sí, la gente exige coherencia, exige coraje, exige verdad. Y yo no creo que a estas alturas sea tolerable seguir echándole la culpa a la gente. O sea, el pueblo de Venezuela durante casi 20 años hemos resistido prácticamente solos contra esta tiranía, porque el mundo nos daba la espalda. Y hemos hecho y demostrado una convicción democrática y una valentía admirable. Siento que no ha habido una dirección política que ha estado a la altura de la historia y de la fuerza, sacrificio y entrega del pueblo de Venezuela y de toda la diáspora. Porque estamos hablando de mucho más de 2 millones, hay gente que dice que incluso más de 3 millones de venezolanos que han tenido que dejar nuestro país en contra de su voluntad y a pesar de estar en condiciones muy difíciles, luchan, entregan y ayudan en esta hora. Entonces yo creo que es el momento para un llamado muy amplio sobre la base de la confianza y la verdad, para construir una nueva plataforma ciudadana, una coalición ética que conduzca esta nueva etapa de lucha que yo estoy convencida será la definitiva para derrotar la dictadura. María Corina, vamos a hacer una pausa, pero al regreso yo quisiera que habláramos de la plataforma unitaria. En una oportunidad los venezolanos apostamos a un ente que se denominaba Coordinadora Democrática. Hubo fracasos electorales, hubo problemas, hubo fraude, hubo encuentros y desencuentros entre quienes militaban allí. Eso desapareció y surge una mesa de la Unidad Democrática. Hoy estamos en una situación similar y cuando hablamos con algunos de sus dirigentes nos dicen, bueno, tiene que emerger una nueva plataforma. Yo quisiera que al regreso me hablaras de eso. ¿Cuál puede ser una nueva plataforma? No importa cómo se llame, pero que nos ayude a los venezolanos a salir de esta pesadilla. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Es darle tiempo, oxígeno al régimen y desviar y confundir a las fuerzas democráticas y al mundo que está hoy con nosotros. María Corina, en medio de todo este maremángum de cosas que desde el 15 de octubre hasta el día de hoy han pasado, ya esta mañana el Partido Primero Justicia
decía que no se va a inscribir en esta convocatoria a esta charada electoral de diciembre. Pero lo que nos dejó el 15 de octubre habla de una unidad muy maltratada, de una unidad muy fracturada, y más allá de señalar culpable o de decir es fulano o es sutano, yo creo que lo que el país espera, el país depura solo, a mi juicio, y no quiero opinar por ti, el país depura solo, pero hay que de alguna manera reconstruir el camino. ¿Cuál es la estrategia o cuál es la visión que tiene María Corina de esa reconstrucción del camino? Porque el objetivo es uno solo y es salir de la dictadura. Sí, eso es muy importante lo que tú estás diciendo. En primer lugar, como bien dices, este no es un tema de acusaciones individuales. O sea, yo creo que Venezuela está harta de esa política, tanto como está harta de la política de cogollos y de oscurantismo. Es un momento de hablar con la verdad, aunque sea dura. Y yo sé que durante estos años, muchas veces cuando hemos insistido en el carácter dictatorial del régimen, en decir que es un Estado mafioso, que es una organización criminal, o sea, es duro procesar y asumir eso, Carlos, por las consecuencias que eso tiene a nivel personal, familiar. Y es una ruta que implica el desconocimiento total de la dictadura, el desconocimiento total de la constituyente y, desde luego, aglutinar estas fuerzas para enfrentar desde la perspectiva cívica, institucional e internacional a Maduro y a su régimen y hacerle entender que su mejor opción es irse. ¿Eso qué implica? ¿Qué requiere? Bueno, una conducción política muy amplia, que incluye a todos los sectores del país y que no se desvíe de esa ruta. Eso es lo que nos ha faltado y eso es lo que hoy como primer paso tenemos que construir. ¿No es eso quizá un poco cuesta arriba, tomando en cuenta que el régimen ha jugado muy bien sus piezas, porque es un régimen tramposo, porque es un régimen además que tiene un libreto muy bien elaborado en La Habana, en el que le propina al pueblo desengaños, desencantos, pone a pelear a la oposición, lo pone a perder su credibilidad en el voto? Obviamente no tenemos credibilidad en las instituciones. Entonces, cuando ustedes, los dirigentes, llaman a la sociedad, vamos a combatir el régimen, consiguen a un pueblo desgastado, desencantado e incluso hasta resignado en algunos casos. Fíjate, Carlos, yo estaba en estos días recorriendo varios estados del país y esta semana arranco hacia Oriente nuevamente. Y yo pensé que después del 15 de octubre el desengaño, como tú dices, había sido tan duro que podía encontrar una Venezuela muy golpeada y muy clara al mundo la situación y la actitud de una narcodictadura que está dispuesta a llevarse todo por delante en un país donde el hambre, Carlos, está sumergiendo nuestra nación en la absoluta ingobernabilidad, donde ya simplemente la situación no da más y donde cada día escuchamos nuevos testimonios desgarradores de venezolanos huyendo desfavoridos por la frontera, ver esos muchachitos a pie con una mochilita a cuestas, simplemente buscando comida, seguridad, un futuro. Y cómo dentro del país se afianza la entrega total. Esta es una gente que ha entregado el oro, las refinerías, hasta el territorio propiamente dicho. Entonces, frente a esto no hay otra opción que aglutinar todas las fuerzas, que somos una gigantesca mayoría y que hemos logrado además que el mundo pase de la indiferencia y la retórica a la acción en un solo propósito, y es la salida de Maduro y las mafias del poder antes que nada. Nada nos debe desviar de ese mandato del 16 de julio, que fue muy claro. Esta gente se tiene que ir para parar el hambre, para parar la violencia y para iniciar un proceso de reconstrucción. Todas estas iniciativas y estos eventos, desde el fraudulento diálogo de República Dominicana hasta estos mal llamadas elecciones, porque no son elecciones, son ejercicios militares, lo que buscan es familiar, organizacional. Entonces, siempre ha sido más fácil decir, no, vamos a ignorar esa realidad y creer que con simple voluntarismo y buenas intenciones se va a enfrentar y derrotar la dictadura. Ya ha quedado claro que no. Esta gente son criminales que están conscientes de los delitos que han cometido. Lo que yo sí creo, Carlos, es que no se puede caer en ese chantaje, que el debate entre las dos rutas, entre las dos visiones, es contrario a la unidad de las fuerzas democráticas. Todo lo contrario, todo lo contrario. Hay que poner muy claro cuáles son esas dos rutas. Y en función de eso, unificar al país en esa dirección que tú dices. Primero la salida de la dictadura y sus mafias. Entonces, las dos rutas están claras por delante. Hay quienes piensan que no tenemos fuerza para enfrentar la narcodictadura y que por lo tanto hay que aceptar, digamos, las migajas que el régimen ofrece, aunque sean
ficticias, aunque sean, digamos, efímeras, como fue el caso de estas elecciones o llamadas elecciones a gobernadores. Como lo es, insisto, este fraudulento diálogo en República Dominicana que sigue ocurriendo, porque en estas horas han habido reuniones y se han hecho de espalda al país, y eso es muy grave. Entonces, eso es una ruta que, en mi opinión, es la que le ha convenido a la dictadura, porque va ganando tiempo y usa el tiempo para asfixiar nuestras fuerzas e ir sometiendo al país. La otra ruta es la ruta del 16 de julio. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Y como les hemos anunciado, ha llegado el momento de iniciar nuestra conversación con María Corina Machado. Como ustedes saben, María Corina Machado ya está en pantalla de FTV. Ella es la coordinadora nacional de 20 Venezuela, además amiga de esta casa, y nos complace poder conversar con ella, sobre todo por la cantidad de acontecimientos que se han venido generando en los últimos días en Venezuela, acontecimientos que de alguna manera María Corina ya había previsto y lo había advertido, y aunque sé que es muy odioso tener que decir yo se los dije, pues María Corina se los dijo, y vamos a conversar con ella un poco para ver qué nos espera, cuál es la lectura que ella tiene de este panorama que se ve en Venezuela. Además, hoy un día en el que le dan hasta hoy a los partidos para que se inscriban para unas elecciones municipales que no entendemos. Bienvenida, María Corina, qué gusto tenerte en el programa como siempre, un placer poder conversar contigo y bueno, he tratado de resumir muy brevemente lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que ha sido tu postura, pero me gustaría que compartieras tu lectura con la audiencia. Bueno, queridos Carlos y Carla, de verdad que para mí es una enorme oportunidad poder conversar con ustedes y a través suyo con miles y miles y miles de venezolanos en el mundo entero. A pesar de la distancia, están muy cerca de lo que ocurre en nuestro país. Y yo sí creo que los últimos acontecimientos, si algo ha logrado, es a dejar muy